Bueno chicos, vamos a hacer rápido un repasito de sucesiones geométricas que vi que hay bastantes errores en, en el trabajo práctico de ese tema. Por eso quiero hacer rápido un par de acotaciones sobre lo que tienen que ir haciendo cuando se encuentren ese tipo de sucesiones. Primero, para una sucesión geométrica, ustedes, como toda sucesión, tienen que saber, primero, cuál es el término inicial. Después, cuál es la razón que voy a utilizar, ¿sí? Después saber cómo voy a calcular el término general. El término general o la fórmula se hace en función a estos dos elementos. Es decir, cualquier término de mi serie se puede calcular aplicando primer término por la constante elevado a la n-1. Siempre la potencia que se pone a la constante tiene que ser una menos que la posición que yo quiero. ¿Por qué? Porque la primera posición ya está ocupada por el término inicial. Una vez que tienen esto, también tienen que conocer la fórmula de suma de los términos, ¿sí? La suma de los términos en cualquier posición siempre se hace con la misma fórmula, que es primer término por mi razón elevado a la potencia que yo quiero, a la posición, menos 1, es decir, el resultado menos 1, y todo eso dividido por la potencia menos 1. Por la potencia o por la posición menos 1. ¿Sí? Primero, acá arriba es el resultado de la potencia y el resultado menos 1. Y acá directamente es la base menos 1. Entonces, con eso nosotros tenemos que poder resolver cada uno de los problemas de mis ejercicios, de mis sucesiones. Vamos a ver algunos ejemplos de la página 64 y 65 que habíamos trabajado. Por ejemplo, el primero donde dice un microorganismo que ciertas condiciones se reproduce por bipartición, es decir, que se va dividiendo por dos, ¿sí? Y cada una hora. Entonces, si al comienzo hay 3 microorganismos, el siguiente, si se va bipartiendo, va a ir multiplicándose por 2. Entonces, va a ir 6. En el tercer momento, va a ir 12. En el cuarto momento, va a ir 24. Entonces, en este caso, mi valor inicial es con lo que comienzo mi prueba. Y Q es lo que se va a ir cambiando, la constante que va a ir cambiando. Si no conozco Q, siempre dijimos que puedo dividir un término dividido el anterior, por ejemplo, 6 dividido 3, 12 dividido 6, o 24 dividido 12, y automáticamente eso me va a dar el valor de Q. Entonces, en mi caso particular, la fórmula ¿cuál va a ser? AN, primer término es 3, y Q dijimos que es 2, elevado a la n menos 1. Y después le voy dando cualquier valor que yo quiera. ¿Sí? Para el segundo ejercicio, tenían que plantear un poquito, pensar un poquito con teorema de Pitágoras. Por ejemplo, a ver, yo tengo 4 cuadraditos del lado 1, del lado 2 y del lado 3 y del lado 4. ¿Sí? Y quiero saber la diagonal. Entonces, para saber la diagonal por Pitágoras, como esto tiene 1 y 1, es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es
la raíz de 2. Si hago esto, sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, la raíz de 8. Si hago el tercero, va a ser 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, me da la raíz de 18. ¿Sí? Si hago el otro, sería 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, me da la raíz de 32. Entonces, la primera pregunta me dice, si ¿cuál sería la sucesión de los 5 primeros términos formado por las medidas de las diagonales? Serían tomar estos valores y agregarle una más. Ahora, ¿es una aritmética o una geométrica o ninguna de las dos? Entonces, ¿cómo evaluamos si es aritmética o si es geométrica? Si es aritmética, lo que tenemos que hacer es ir restando término, término. El segundo menos el primero. El tercero menos el segundo. Después, el cuarto menos el tercero. Y si es geométrica, tengo que probar haciendo las divisiones de esos pares. Es decir, segundo dividido primero, tercero dividido segundo, y si es alguna de estos dos tipos de sucesiones, me tiene que dar el mismo resultado en todas las operaciones. Por ejemplo, acá yo hago la cuenta y me da 1. Si hago la cuenta acá me da 1, si me hago la cuenta me da 1, entonces significa que como me da siempre lo mismo, es una sucesión aritmética. Si hago la cuenta acá, esto me da 2. Si hago la cuenta acá, me da 3. Si hago la cuenta siguiente, me va a dar 4. Ya como me va a dar diferente, no es una sucesión geométrica. Entonces, en este caso, era una sucesión aritmética. Ahora, voy a saltar al punto 14, ¿sí? Donde pedía, al punto 15 que a todos les complicó, ¿sí? Entonces, lo que me pide es tengo una serie de listones de madera, de 1/3 por 1, después 1/3 por 2, después 1/3 por 4, y así voy duplicando las cantidades de los listones, ¿sí? Entonces, lo que me pregunta es, ¿cuál es la máxima cantidad de rectángulos que puedo armar, o listones, si tengo 341 centímetros cuadrados? Entonces, la idea es que la suma de todo esto me dé cerca de 341. Entonces, ¿cuál es la fórmula general que vimos de la suma? Para eso tenemos que saber dos cosas. Primero, cuál es mi A1, cuál es mi y cuál es mi Q. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a ver las áreas de cada listón. Esta área tiene 1/3 por 1. Esta área tiene 1/3 por 2. Esta área tiene 1/3 por 4. Entonces, lo que tiene de original o lo mismo es 1/3. Y lo que va variando es lo que le voy multiplicando. Esto es 2 a la 1, esto es 2 a la 2, entonces el siguiente, si busco la regularidad, va a ser
1 tercio por 2 a la 3. Entonces, mi Q es 2 y mi A1 es 1 tercio. Entonces, la fórmula, ¿cómo sería? Dijimos que la fórmula era que la suma me da A1 por Q a la N menos 1 sobre Q menos 1. Entonces, Q ya tenemos, que es 2, entonces sería, y A1 es 1 tercio. Sería 1 tercio por Q, que es 2, a la N, menos 1, 2, menos 1. Entonces, ¿cuál sería la idea? Ver si yo tengo que sumar todos los listones para que me dé lo que estoy pidiendo, ¿sí? Entonces, la suma tiene que ser sí o sí, no, me tiene que dar un número que no se pase de 431, que es el dato, que es la suma total. Esto, 341. Entonces, mi superficie total es 341. Entonces, esta suma no tiene que pasarse de 341. Entonces, ¿qué voy haciendo? Le voy dando valores a n para ver con qué valor no me paso a 341. Entonces, cuando yo hago el cálculo, más o menos le va a dar con n igual a 10 o a 11. Entonces, cuando hago este cálculo, automáticamente sé cuál va a ser el último listón que voy a ocupar. Porque si acá me da 10, el último va a ser 1 tercio por 2 a la 10. Si acá me da 5, 1 tercio por 2 a la 5. Bueno, con esto yo le doy una pequeña idea cómo utilizar la fórmula de suma y de la fórmula general de las ecuaciones geométricas. Espero que les haya servido. Seguiremos trabajando sobre esto y no se olviden de hacer consultas.